Conversar un poquito más acerca del señor Don Hígado, que ya habíamos visto básicamente las caras, las relaciones, y vamos a ver un poco de lo que sería la parte de los ligamentos, o sea, comprender un poquito más esta parte de los ligamentos. Creo que la historia general de los ligamentos ya la tenemos bastante clara, bastante, con la idea bastante definida, ¿no? Entonces decíamos, acá tenemos el ligamento falciforme, ¿no es cierto? Este ligamento que está aquí, que sería el ligamento falciforme. Habíamos dicho que el ligamento falciforme va a dividirse en esas dos hojas, que serían las hojas básicamente superiores del ligamento coronario. Entonces, eso creo que sí está bastante claro. No creo que hay mucho problema por ese lado. Entonces, pero si vamos a ir a definir ya el famosísimo ligamento falciforme ya como tal, en esta parte, pues una de las cosas que debemos nosotros saber, bueno, Rubier le da una forma más triangular, yo había dicho cuadrilátera, pero Rubier ya estaba revisando y como que lo ve más triangular que, que cuadrilátero. Entonces, si lo ponemos así a nuestro ligamento, ¿no es cierto? Si lo ponemos así, lo vamos a reducir un poco para ver cómo está la cosa. Ahí, listo, hagámoslo un poco más, perfecto. Entonces, como que lo ponemos un poquito de lado a nuestro ligamento falciforme. Entonces, básicamente, pues, vamos a ver si nos deja dibujar nuestro amigo. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí estaría, pues, obviamente, también, como que está un poquito de lado, estaría nuestro amigo el señor esternón, ¿no es cierto? Como una pequeña referencia. Sí, perdón. Ok, listo. Entonces aquí tendríamos a nuestro amigo, no quiere empezar a dibujar, sector de color. Vamos, chico, tú puedes. Perfecto. Ahora sí, listo. Entonces, básicamente decíamos, estaba proponiéndoles aquí el señor Don Esternón. Entonces tenemos al señor Don Esternón por aquí. Y otra vez le cogió la locura, yo creo que estaba haciendo muy arriba. Entonces tendría ahí al señor Don Esternón, ¿no es cierto? Y aquí obviamente tendría ya la pared abdominal, la señora pared abdominal que está por acá, ¿sí? Y obviamente por las fibras externales que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Estaría por aquí nuestro amigo el diafragma. Exactamente, estaría por ahí nuestro amigo el señor Don Diafragma. Entonces, nuestro amigo Don Rubier nos va a hablar de tres bordes, por decirlo de alguna manera. Entonces, el primer borde es el celeste, este es azul que estaría aquí, que sería el borde hepático, básicamente, el que se encontraría a este nivel de este gran ligamento falciforme. Entonces, pero me va a decir que el otro borde, pues, es el borde que va a venir básicamente desde el diafragma. O sea, viene desde aquí, desde la pared al diafragma. ¿Sí? Es un solo borde que viene hasta acá. Entonces eso le va a dar un aspecto triangular. Aquí obviamente lo hemos exagerado esta distancia, esto va a estar mucho más unido, entonces por eso es que me hablo de un solo borde acá y de otro borde acá. Entonces este sería para él, todo esto que acaba de poner de rojo sería un solo borde que sería desde la pared abdominal, parte del diafragma, ¿no es cierto? Y todo esto llegaría aquí. Esto está exagerado aquí, entonces estaría mucho más unido acá arriba y por lo cual pues tendríamos básicamente este borde que sería este borde básicamente abdominal, por decirlo de alguna manera, decirlo de una forma, o que nuestro amigo Rubier le llama el borde, también borde superior o superior, antero superior, o también lo va a llamar borde diafragmático. Entonces va a decir luego que voy a tener un borde posterior inferior, que sería este que está posterior, y sería el borde, básicamente el borde hepático, ¿no es cierto? El borde hepático, ¿no es cierto? Y tendríamos el borde libre, entonces el borde libre, pues obviamente sería el que está aquí abajo. Este sería el borde libre, ¿sí? Exactamente, aquí el borde libre. Y ya habíamos dicho que por ese borde libre, ¿qué es lo que está pasando? Por ese borde libre lo que está pasando básicamente sería nada más y nada menos que el famosísimo ligamento coronario, que es, perdón, el ligamento redondo, disculpe, el ligamento redondo, que ese ligamento redondo es el vestigio, pues aquí tendrías, ¿no es cierto?, al señor Don Ombligo, ¿no es cierto? Aquí tendrías el ombligo y en algún momento todo el mundo tuvo ese cordón umbilical
que estaba pasando por aquí. Entonces quedó el vestigio de esa vena umbilical que pasaba por acá, ¿sí? Y quedó entre las dos hojas, ¿sí? Siempre le decíamos eso. Entonces, si tú te paras, ¿no es cierto?, a ver esto aquí de frente, si te paras aquí a ver esto de frente, ¿no es cierto?, veríamos las dos hojas de ese ligamento, así, las dos hojas del ligamento, y como que abajo, en la parte inferior, tendríamos básicamente este señor, que sería el ligamento, el famoso ligamento redondo. Entonces, ese ligamento es el vestigio de esta vena umbilical. Pero además, sí hay unas pequeñas venas frénicas, que son unas pequeñitas venas frénicas, son vasos pequeños que también se encuentran dentro de esta estructura. Entonces, aquí también tengo algunas venitas que son venas frénicas que vienen, pues, obviamente, que fueron del diafragma y todo ese tipo de cosas que tenemos en este nivel. Son pequeñas. También tenemos grasa y tenemos algunas venas que se conocen como venas porta accesorias. Es decir, que en este ligamento sí hay una pequeña vascularización que básicamente no es tan importante como para decir que es un meso, ¿sí? Como para decir que sea un meso hígado o algo por el estilo, pero sí hay pequeña vascularización y grasa, obviamente, en este ligamento, ¿no es cierto? Y de aquí, pues, ya conocemos la historia, ¿no es cierto? La historia de esto. Yo creo que casi no hay ya mayor cosa que decir. Creo que casi todo está básicamente dicho en esta parte, pero hay que recordarlo. Entonces la historia sigue para acá cuando coge y se va a constituir. ¿En qué? Va a constituir los ligamentos triangulares, ¿no es cierto? Estos ligamentos triangulares, como decíamos, de aquí, de estos ligamentos triangulares de la hoja superior, la gran diferencia del ligamento triangular izquierdo con el derecho, el izquierdo es mucho menos amplio, ¿sí? Este que está aquí sería mucho menos amplio, como pueden ver acá, ¿no es cierto? Y obviamente este ligamento triangular es mucho más amplio que el anterior, ¿sí? Alguna cosa que de pronto tengamos que decir acá de las hojas, te va a hablar, ¿no es cierto?, de esta U que te va a formar, te va a decir que tengo las dos hojas superiores. Ya dijimos que estas dos hojas superiores del ligamento coronario van a constituir el famosísimo borde. El borde póstero superior van a estar constituidos por estas hojitas, constituyen el borde póstero superior. Esa es la hoja superior, ¿no es cierto? Y en cambio, la hoja inferior no tiene nada que ver con el borde estaría dado por este lado. Entonces, lo que te va a decir también Rubier es que este segmento posterior va a ser mucho menos amplio en el lado izquierdo, más amplio en el lado derecho, y te va a detallar cómo es que se hace este recorrido, ¿no es cierto? Viene hacia acá el borde inferior, dice que está en esta porción, y más que todo lo que ya habíamos dicho, en este puntito se va a pasar por delante de la vena cava. Se va a pasar por delante de la vena cava, como ya lo habíamos mencionado, como que casi todo ya lo hemos dicho, ¿no? Y va a ser esta U que cuando la ves desde este punto de vista, pues es la U invertida, ¿no es cierto? Sería una U invertida la que está formándose acá, ¿sí? Aunque cuando veas el gráfico de Rubier la pone ahora sí una U bien hecha en el gráfico, pero te va a decir en la descripción que es una U invertida y que está delimitando a este señor que sería el famosísimo lóbulo caudado, ¿sí? Al lóbulo caudado lo está limitando a través de esta U invertida. Y lo que habíamos dicho también, que la unión de los dos ligamentos coronarios va a formar este ligamento que sería el señor ligamento venoso. El señor ligamento venoso, ¿no es cierto? Y ya habíamos dicho que aquí ya están haciendo nuestro amigo el aumento menor, ya están haciendo desde aquí. Ya están haciendo desde aquí nuestro amigo el aumento menor. Entonces, por ahí ya la cosa está como que un poco dicha en ese punto. Entonces, otra cosa que tienes que recordar, entonces, es que aquí sí estamos como que un poquito contrarios al gráfico, sí, o Rubier no está de acuerdo con lo que acaban de decir en este gráfico, porque aquí básicamente decíamos, ¿no es cierto?, habíamos hablado de algo simpático, porque aquí decíamos, teníamos la famosísima H, ¿no es cierto? Ya tienes que imaginarte la H aquí, fosa cística, fosa de ligamento redondo, aquí estaría el porte hepático, el hilio hepático aquí, y según Rubier dice, este hilio hepático va a interrumpir esta comunicación que se ve aquí como una sola hasta acá, está interrumpida por quién, por el famosísimo hilio hepático lo va a estar interrumpiendo en este nivel. Entonces no hay esto continuo que está aquí, para Rubier no existe, entonces aquí tendría el hilio hepático. Entonces, ¿qué debemos recordar acá? Entonces vámonos un poquito acá para ir ya poniendo algo que ya está, vamos a ver si quiero obedecer, no quiero obedecer ya. Sí, entonces vamos a ir en esa famosísima H hepática para ir haciendo algunas cositas del epíplomo menor. Entonces, primero, recuerda, ¿dónde nació el epíplomo menor? Por decirlo de alguna manera, nació por la unión de las dos hojas del ligamento coronario en el segmento posterior
de la cara diafragmática del hígado. Ahí nació la historia. Cuando vamos ya a la parte de nuestro amigo, la H hepática, decíamos, ¿no es cierto? Tenemos hacia adelante la fosa cística, ¿no es cierto? Que es la más amplia de todas. Hacia adelante tendría el ligamento redondo. El ligamento redondo, aquí tendría cortando esto el ilio. Y hacia atrás el ligamento falciforme, ¿sí? Y acá obviamente una escotadura que es la escotadura de la vena cava, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos esa parte. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Vamos a decir que tengo entonces dos hojas básicamente. Entonces, la idea es que lo hemos levantado, entonces esto es derecha, esto es izquierda, lo hemos levantado el borde del hígado, ¿no es cierto? Entonces, básicamente acá voy a tener dos hojas, una hoja que vino de ese ligamento coronario, que aquí ya se formó el ligamento o el aumento menor, ya está formado. ¿Por qué? Porque ya vino, ¿no es cierto? Desde esta parte de acá, sí, desde aquí ya vino como ligamento, desde aquí. Ya se formó, ya vino. O sea, es decir, que el aumento menor ocupa esta parte del segmento posterior, ¿sí? Y se mete a esta parte de la cara visceral, ¿sí? Entonces viene ya sus dos hojas. Las dos hojas ya están llegando acá. Aquí estuvo una hoja, una hoja, una hoja. Aquí ya dos hojas. Estas dos hojas, ¿qué es lo que van a hacer también? Van a incluir al pedículo. Entonces, estas hojas lo que van a hacer básicamente es también aquí incluir a este pedículo, al pedículo hepático. Y ya establecimos las diferencias de lo que sería el ilio, este sector, con lo que esta parte va a terminar constituyendo al famosísimo borde libre. Entonces tengo la hoja izquierda, ¿no es cierto? O sea, ya cuando ya lo voy a explicar mejor, teníamos aquí la hoja izquierda. La hoja izquierda, esta hoja izquierda, acuérdate, es la roja, la hoja izquierda. Entonces cuando ya lo ponemos en otro sentido, pongámoslo acá, izquierda, siempre izquierda, esa es la mnemotecnia aquí también, tengo acá, ¿no es cierto? Sí, tendría nuestro señor Don Hígado, entonces ahora lo voy a poner de un solo color, vino desde aquí ya el aumento menor, se metió aquí así el aumento menor, ¿sí? Entonces de aquí va a descender y se va a abrir, ¿no es cierto? ¿A qué estructura se va a abrir? Obviamente ya lo conocemos, incluso esto va a ir más arriba todavía, ¿sí? Porque va a llegar desde arriba, ¿no es cierto? Se va a llegar aquí al esófago, va a llegar al estómago, va a llegar al duodeno, y te acuerdas que hablábamos, incluso posiblemente podría llegar al colon, ¿sí? En esa porción que era inconstante, ¿no es cierto? Sí, entonces, básicamente ese sería el famosísimo aumento menor. Y aquí, en este punto, va a entrar en contacto también con nuestro amigo el diafragma. Acuérdate que esto lo hacemos separado siempre por didáctica. Sí, entonces ese aumento va a descender, ¿no es cierto? Pero aquí, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que va a tener dos hojas. Dos hojas también ese aumento menor. Va a tener dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo una de las hojas, ¿sí? En este caso podríamos decir que estaríamos viendo, como estamos viendo del lado derecho, estaríamos viendo la hoja posterior. ¿Por qué? Porque la hoja anterior va a ser la izquierda. La izquierda va a transformarse en la hoja anterior. Por lo tanto, deberías ponerte del lado izquierdo para ver esto. Aquí, como que lo estamos viendo del lado derecho, estaríamos viendo la hoja posterior. ¿Qué quiere decir eso, doctores? Quiere decir que el aumento menor no va a ir recto, sino que va a ser como un poco oblicuo para que te dé anterioridad y posterioridad. Es decir, por ejemplo, si tú te paras a ver esto acá de frente, a este señor de un momento, tienes que acordarte de algo muy importante para poder entender esta parte, que el estómago pues era más o menos así y era inclinado. ¿Sí? Es como que descanse el estómago, una gaita, ¿te acuerdas? Entonces tendría una porción que era vertical y una porción horizontal. Entonces, ese señor de un momento va a venir también así, pues, haciendo lo mismo. Y ahí tendrías, en este momento estarías viendo la hoja anterior. ¿De dónde vino esa hoja anterior? De aquí, de la hoja izquierda. La hoja izquierda termina siendo la parte anterior, ¿no es cierto? Y la hoja derecha, la posterior. Entonces, esa es la historia. Si aquí no se está poniendo tan vertical, porque tienes que acordarte que nuestro amigo, el señor estómago y esófago, sobre todo esta parte, va a ser vertical y esta parte va a ser horizontal. Por lo tanto, no viene así tan recto, sino que viene haciendo también esta misma disposición. Una parte superior un poco más vertical y una parte superior más horizontal. Entonces, sí,
Entonces eso hace y permite que tengas dos hojas, porque si fuese recto, ¿no es cierto? Si fuese completamente vertical, obviamente tendrías más bien una hoja derecha y una hoja izquierda, si es que me estoy haciendo explicar, ¿no es cierto? Si estuviera bajando así, completamente vertical, yo no podría decir que esto es anterior. Si lo estás viendo de frente, estaría diciendo esto es, por decirlo al revés, ¿no? Esto derecha y esto izquierda. Entonces, sería así nada más. Pero como aquí, en este punto, a tu lado izquierdo, lo estás viendo de frente, se abre como abanico, ocultando una hoja, entonces termina siendo esto que aquí sí era izquierda, al bajar se termina anterior. Esa es la historia. Entonces tiene ese doblez, esa configuración que uno tiene que tener cuidado. Entonces en esta parte como que sí es un poquito vertical, porque voy a tener una hoja izquierda y una hoja derecha, a nivel de dónde? Del ilio, aquí, a nivel del porte hepático. Pero ya cuando, como buen lojano, baja para abajo, aquí se va a transformar en una hoja anterior y en una hoja posterior. Nuevamente insisto, por la disposición que tiene el estómago a la cual tiene que llegar este señor aumento menor. Entonces, si nosotros trasladamos ese dibujito que hemos hecho acá para poder entender otra situación, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener algo que ya conocemos también, como les digo, o sea, aquí ya hay algunas cosas que solo estamos ya definiendo. Entonces, ya habíamos establecido en la clase anterior que aquí hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto?, con los elementos que están aquí, con los elementos que van a estar en el borde libre. Rubier dice que todo eso es pedículo hepático, pero hay que tener cuidado con las diferencias que existían, que ya las explicamos. Entonces, si nosotros ponemos ya, quitémosle también esto, pues, espero no arrepentirme. Entonces, si ya tenemos esta situación. Entonces, si tenemos acá a nuestro amigo nuevamente esófago, ¿no es cierto?, al estómago, porción vertical, porción horizontal, aquí como que quedé un poquito corto, perdón, listo, y duodeno, porción superior del duodeno que se va hacia atrás, pero bueno, dejémoslo así. Entonces viene nuestro amigo, pongámosle de rojo, porque habíamos dicho que la parte roja es, para acordarnos, viene desde la parte inferior del estómago, ¿no es cierto?, va a venir a abrirse aquí así, a la parte superior, se va como que abrir, se abre como un abanico. Entonces, sí, ok, listo. Entonces, esa partecita, pues aquí vamos a tener este borde que va a ser, ¿no es cierto?, la parte visceral o la parte gástrica de esófago. Entonces, y eso ya también, como te decía, en realidad ya lo habíamos dicho hace algún momento. Por lo tanto, Rubier lo va a llamar un borde. A este borde lo va a llamar un borde. Debería ser esófago gastrodenal, pero lo discriminan al esófago y le dicen que es el borde, básicamente un borde gastrodenal, ¿no es cierto? Un borde gastrodenal que sería esto, pero sabemos que llega hasta acá arriba, ¿no es cierto? Y esta hoja anterior, lo que va a hacer básicamente es a cubrir el esófago. Por eso decíamos que va a cubrir el esófago, esta parte del esófago. Acuérdate que la cara posterior no está cubierta. Entonces, ¿qué va a hacer la hoja posterior? La hoja posterior a este nivel se va a regresar hacia la pared, perdón, hacia la pared parietal, dejémosle con otro color la hoja posterior, digámosle verde, se va a regresar hacia la pared, posterior a la pared parietal y se va a relacionar con el diafragma. La hoja posterior se regresa, quedando de esa manera al área de la cara posterior del esófago quedaba desnuda y casi en relación directa con su pilar correspondiente del hiato esofágico. Entonces, por eso se regresaba a ese nivel, cubría a ese nivel, ¿sí? Entonces, tendríamos ese borde gastrodenal. Pero aquí, en este puntito de aquí, ¿no es cierto? Aquí, este señor sube como buen lojano, ¿no es cierto? Va a subir, aquí ya estarías en el hiato, ¿no es cierto? Aquí, si te pones pilas, aquí si ya topó, aquí estaría el hiato esofágico, ¿no es cierto? El esófago viniendo por aquí así, desde arriba, ya tendrías el hiato esofágico. Por lo tanto, este borde superior, todo este borde superior, aquí ya estaría el diafragma. Entonces, aquí entra en contacto con ¿quién? Va a encontrar contacto con el diafragma. Por lo tanto, este borde, Rubier te va a decir que es el señor don borde diafragmático. Sí, te va a decir, ese, señores y señoras, es el borde diafragmático aquí. Tendría yo este borde diafragmático. Sí, porque ya entra en contacto arriba con el diafragma. Es bastante corto, no es mucho, pero entraría arriba en contacto con el señor de un diafragma este aumento. Sí, entonces tendrías el borde diafragmático, el borde gastrodenal, siempre recordando que aunque diga gastrodenal, va a llegar aquí al esófago y aquí hay una parte inconstante que podría llegar al ángulo colónico, sí, que viene incluso desde la vesícula, ¿no es cierto? Que sería un gastrocolónico, por decirlo de alguna forma, de alguna manera,
Y vamos a tener, pues, obviamente también un borde que es el señor don borde libre, que sería, pues, este señorcito que está acá, que ya lo habíamos dicho alguna vez, este señor va a ser el borde libre. El señor don borde libre. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que lo más importante por ese borde libre, la famosísima triada portal. Entonces, obviamente, pues aquí faltaría el borde hepático que no lo hemos colocado, pero ya sabemos que básicamente ese sería el borde hepático. Ese sería el borde hepático. Entonces vas a tener el borde hepático, borde diafragmático, gastroduodenal, acordándose del señor esófago, y un inconstante alcolédoco. El de acá no es inconstante, por si acaso, el del esófago. Ese sí se da. El inconstante acá es el que puede ir al colon. Entonces tengo ese borde, pero el borde se llama gastroduodenal. Acá que tengo el borde libre. Tengo el borde hepático y el borde diafragmático. Lo más importante acá que voy a encontrar básicamente es que aquí se encuentra la tríada portal. Aquí yo encuentro la tríada portal, ¿no es cierto? Que ya le habíamos dicho que esa es la diferencia con la parte, en cambio, que se encontraba cuando rodeaba a Lilio, ¿no es cierto? Cuando lo iba a rodear a Lilio, cuando lo rodeó a Lilio, aquí encontrábamos, ya decimos, dos hepáticas, al dos hepáticas común, dos conductos hepáticos, dos arterias hepáticas y pusimos también dos venas portas en el caso de que se divida antes de ingresar al señor don hígado. Entonces tendríamos esa gran diferencia. Acá en cambio solo tengo tres elementos, por eso es la triada. Además, aquí debes recordar que en este borde, en cambio, acá abajo, ¿qué voy a tener? Lo más importante que voy a tener aquí abajo, pues va a ser la gástrica izquierda y también voy a tener la gástrica derecha. Esas son las más importantes. Te voy a hablar, Rubiera, un poquito de la gastrodenal, pero lo que quiero que recuerdes son la gástrica derecha, la gástrica izquierda, perdón, la que está acá arriba, y la gástrica derecha, que sería la que está acá abajo, ¿sí? Que esa sería la que necesitaría que más recuerdes, y obviamente la triada portal, y lo que sería el ilio, ¿sí? Ese sería el señor, ese sería el famosísimo aumento, ¿no es cierto? Básicamente, este aumento, también otra cosa que debes recordar de este aumento, me sirve de pared de la bolsa mental. ¿Se acuerda de eso? Sí, me va a servir de pared de la famosísima bolsa mental. Entonces, ahí la historia es nuevamente por acá, diafragma, ¿no es cierto? Higadín forte. Acá teníamos esto y decíamos, ¿se acuerda esto? Plan, se dividía, ligamento triangular y todo ese tipo de cosas que van, ya decíamos que van al diafragma. Ok, y de aquí, ¿qué pasaba? Se formaba este señor, que era el aumento menor, que se iba al estómago. Sí, lo estoy haciendo súper rápido porque aquí ya digamos que este es el colon, venía hacia esto, ¿no es cierto? Y venía acá hacia la pared y aquí se transformaba. Entonces tendríamos que todo esto era la bolsa mental. O transcavidad los epíplones que me decía. Entonces el aumento que está aquí, el aumento menor, sí, el epíplono menor, me va a formar parte de la pared anterior. Entonces Rubier te va a simplemente especificar, te va a decir la hoja posterior. La hoja posterior, ¿no es cierto?, de este aumento menor va a formar, ¿qué? Parte de la pared anterior de esta bolsa mental. Entonces, eso es lo que te va a decir nuestro amigo no Rubier. Algo que todavía no habíamos dicho y que no lo habíamos topado es que aquí hay un agujero, cerca del borde libre hay un agujerito. Hay un agujero que es el agujero de la bolsa mental o el agujero de la transcavidad de los epiplones que permite la comunicación de la bolsa mental con el gran saco abdominal. Que hay un pequeño agujero. Cerca del borde libre se delimita un agujero de comunicación que simplemente es el agujero de la bolsa mental, es el nombre, no hay historia en ese punto, así que no hay para qué hacerse lío por ese lado, ¿sí? Entonces, básicamente esas serían las partes más esenciales que uno debe recordar en este punto, ¿sí? Ok, listo. ¿Qué podríamos hablar? Otro ligamento que tal vez no se lo mencionó en este punto, Rubier no lo menciona, pero que vamos a tener que sí verlo, es un ligamento que está acá. De aquí, de la hoja inferior, de esta hoja inferior que está aquí, ¿no es cierto? Si nosotros, a ver, pongámoslo en posición normal al hígado para poder orientarte mejor y orientarnos todos aquí, ¿te acuerdas? Decíamos que tenemos impresiones. Decíamos que tengo acá la impresión hacia adelante la duodenal, cerca de la vesícula, hacia adelante la colónica y hacia atrás la renal. Entonces, esta sería la hoja inferior de nuestro amigo el ligamento coronario. Entonces, de esa hoja, sí, si nosotros lo ponemos por acá de otra manera, porque ese lo hicimos al apuro,
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Perfecto. Entonces, si nosotros ponemos así, a ver, vamos a ver cómo me hago entender. A ver, pongámoslo aquí al hígado, ¿no es cierto? Ahí está el hígado. Y vamos a poner esquemáticamente hablando que por aquí vino el ligamento triangular e hizo esto. Entonces, esta partecita de aquí ya sería la hoja inferior de nuestro amigo, el señor Don Ligamento Coronario. Continuemos esta historia, ¿no es cierto? Estamos a la altura renal. Entonces, viene esto por aquí así, decíamos, ¿no es cierto? Y lo deja fuera a nuestro amigo, el señor Don Riñón, ¿no es cierto? Entonces, Don Riñón, pongámoslo de amarillo, a ver, para que no se me pierdan. Y aquí se viene a formar, ¿no es cierto? Con la otra hoja. Ya, ese es el aumento menor. Aquí fue el ligamento falciforme, que aquí se dividió y todo eso. Solo me interesa esta parte, por eso le cambié el nombre. Sí, este es el ligamento falciforme. Lo estoy poniendo así como que, sí, aquí está el ombligo, ¿no? El ombligo. El pupo, como dicen los comunes mortales. El ligamento falciforme vino para acá, se dividió en dos hojas, lo envolvió, aquí se dividió. Lo hice así tan al apuro porque ya esto ya creo que deberíamos tenerlo bien claro. Pero aquí cito de la hoja inferior, aquí estaría, se ha quedado afuera de toda esta historia, pues obviamente aquí vino, ¿no es cierto?, desde por acá arriba, ya vamos otra vez, para que no se confundan. Desde aquí arriba ya se formó el peritoneo de la pared posterior, ya lo exageré demasiado, doctor, no sé tan exagerado, así, ¿ok? El peritoneo posterior, pero como te decía, esto es pegadito, no es así tan separado, entonces básicamente aquí afuera de esta historia, desde este ligamento coronario, aquí afuera se quedó riñón, ¿sí? Se quedó riñón, y va a haber un ligamento que va a ir desde la hoja inferior va a ir hacia acá, hacia el riñón, ¿sí? Un ligamento que va a ir a ese punto, es un ligamento hepatorrenal, que sirve de sostén para poder tener ahí pues un medio de fijación al riñón. Vamos a ver que los medios de fijación del riñón no son tan adecuados. Entonces, básicamente sería ese ligamento que se encuentra a ese nivel, un ligamento hepatorrenal, que es el que se encontraría, pues, básicamente por esa hojita, de esa hojita como que le da esa pequeña comunicación, ¿no es cierto? Entonces, si lo hacemos un poquito más anatómico para hacerlo, para procurar no ubicarte un poquito mejor en este asunto, por ejemplo, la historia sería más o menos así. Si te acuerdas todo lo que ya hemos dicho, que es lo que requiero que te acuerdes, entonces tengo al hígado ahí, tendría aquí la hojita inferior del ligamento coronario, tendríamos aquí al señor Don Riñón, ¿sí? Entonces, aquí se va a meter el peritoneo. Entonces, el peritoneo en un puntito aquí se va a meter entre los dos. ¿Te acuerdas que decíamos que hay un pequeño espacio? Cuando veamos riñón vamos a decir que es el espacio hepatorrenal, porque aquí se mete hasta aquí, ¿sí? Pero además, esto pues, que para que haga esto tuvo que irse, acuérdate, esa hoja tuvo que irse a la parte posterior, ¿no es cierto? Vamos a ver acá para que lo vuelvas a recordar. Entonces, venga acá. Ahí está, ¿no es cierto? Mira cómo está bien el segmento posterior. La parte posterior. Esa hoja tuvo que venirse, esta hoja del ligamento coronario, la inferior, hasta acá, tuvo que venirse, formar el triangular y todo este tipo de cosas, y venirse y aquí unirse, ¿sí? Entonces, para hacer toda esta historia de acá, tuvo que unirse. Sí, tuvo que venirse más hacia el lado izquierdo, unirse todo eso y poder ir a la pared y dejarlo al riñón afuera, porque lo va a dejar al riñón afuera, ¿no es cierto? Se va a extender por delante del riñón. Es decir, esto de aquí, al conectarse con la pared, hace una verdadera sábana. Si esto tú lo ves de frente, ¿no es cierto? Vamos a suponer que lo estás viendo de frente, tendríamos a nuestro amigo el riñón aquí así, ¿no es cierto? Sí, al hígado, pues, obviamente, en su posición, a ver, no, ese salió horroroso. Tan feo que lo hizo doctor al hígado. Eso. Listo, tendrías al hígado ahí. El riñón se quedó muy acá. Nuestro amigo riñón estaría, pues, obviamente por aquícito. ¿Ok? Entonces, estas dos hojas se unieron aquí así. Y al irse hacia la pared, ¿no es cierto? La parte que se va hacia la pared van a hacer esto. Van a cubrir como una verdadera sábana, formando el peritoneo parietal, el famosísimo peritoneo parietal en la pared posterior. Entonces, ¿te acuerdas? Eso ya lo habíamos dicho, porque a la final de aquí, ¿cómo hicieron eso, doctor? Acuérdate nuevamente. Vamos acá, los que se olvidaron. De aquí vino esto, vino el estómago, ¿no es cierto? Hizo esto, se fue al colon, y del colon hizo el mesocolon, y ahí subieron y formaron esta pared.
Sí, estuvo formando toda esa pared. Sí, estamos vivos, entonces cuidado con confundirse con este sector, pero de aquí se prolongó y tengo, mira cómo se metió aquí. Entonces, por eso es que tiene chance el ligamento coronario de mandarle un pequeño WhatsApp, ¿sí? Y formar ese ligamento hepatorrenal, ¿sí? Entonces tiene esa posibilidad de enviar esa partecita desde la parte posterior. Entonces, si lo estás viendo aquí, el ligamento coronario estaría por acá, punteadito, ¿no es cierto? Punteadito desde atrás, y vio la oportunidad y mandó un WhatsApp. Sí, entonces ese sería el ligamento, el famosísimo ligamento hepatorrenal que se encontraría a ese nivel. ¿Qué sería esto? La transcavidad de los epiplones, básicamente, ¿no es cierto? Ya en la parte más derecha, obviamente, sí, como que lo exageramos un poco también. Ok, entonces ese es el otro ligamento que habría que recordar en ese punto. Entonces todos estos ligamentos son de fijación, sí, el único que podría haber sido un meso, pero como no viene de la pared, no se llama meso, entonces es el aumento menor por donde le está entrando el agua al coco.